tras el fin del contrato matrimonial, agarré los 50 millones de dólares que me había dado la guapísima directora ejecutiva. Sí, el dinero llega antes que el romance. ¿Qué le vamos a hacer? Y alquilé un terreno rodeado de montañas y ríos en las afueras. Ahí planeaba vivir mi vida campestre de influencer rural, plantar cosas, criar animales y hacer vídeos de supervivencia urbana en el campo. Todo iba perfecto, hasta que alguien decidió golpear mi puerta y arruinar mis planes de ermitaño millonario. Me llamo Carlos y tengo 22 años. Justo después de graduarme, iba caminando a casa pensando en que iba a cenar, spoiler, probablemente algo que se quemaría en el microondas, cuando de repente vi un coche envuelto en llamas y a una mujer preciosa, inconsciente, atrapada en él. Sí, parecía la típica escena de película donde el héroe llega justo a tiempo, pero sin banda sonora épica. Obviamente, corrí como si estuviera en cámara lenta, la saqué del coche y la llevé al hospital. ¿Y saben qué hice después? Me fui. Sin despedirme. Porque, bueno, eran las 2 de la mañana, su familia segura ya estaba allí, y además, honestamente, mi estómago rugía y yo todavía tenía que pensar en qué desayunar hoy. Así fue como salvé a una mujer y me gané un ticket directo a la montaña rusa más absurda de mi vida. Días después, alguien está tocando la puerta. Abrí un ojo, miré el móvil y vi que eran las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Yo aún no estaba listo ni para enfrentar mi propia sombra, y allí había alguien tocando la puerta como si viniera a cobrarme la hipoteca, que no tenía. Ni pedido de comida, ni visitas del casero, ni vecinos curiosos. Solo golpes. Golpes amenazantes. ¿Hay alguien en casa?, preguntó una voz femenina, clara, agradable y peligrosamente encantadora. Me quedé atónito. Lo primero que pensé, oh, Dios, si es un fantasma, no me he duchado hoy. Pero no, era una mujer real. Y hermosa. Muy hermosa. Detrás de ella, un tipo de mediana edad y una mujer con cara de soy rica y peligrosa me miraban como si yo fuera un espectáculo de circo. Hola, ¿puedo ayudarles?, dije, intentando sonar normal mientras sentía que mi mandíbula quería caerse al suelo. Joven, ¿le importaría si entramos y charlamos?, dijo el hombre, con voz de estamos aquí para arruinar tu vida, o salvarla, depende. Asentí, me hice a un lado y los dejé pasar. Mi apartamento de una habitación no era gran cosa, pero tenía un sofá que había costado $70, suficiente para 3 personas, o para que se rompiera en cualquier momento por exceso de peso social. Les ofrecí una Coca-Cola a cada uno, porque, aunque no los conocía, sé cómo manejar invitados. Sí, los matas de sed, te matan de mirada. ¿Recuerda haber salvado a una chica que estuvo en coma tras un accidente de coche hace 10 días? Preguntó el hombre. Ah, claro. Recordé todo, la noche, el accidente, la sensación de héroe, y el hecho de que ahora me enfrentaba a un ejército de multimillonarios en mi mini apartamento. Miré a la joven y ella me sonrió. Supe al instante, era la conductora de aquella noche. Ah, claro, exclamé. Eres la conductora del accidente. Por eso me sonabas familiar. ¿Y vinieron solo a agradecerme? Por fin te acuerdas, dijo ella. Gracias por salvarme. Si no fuera por ti, mejor ni pensarlo. Vinimos a agradecerte personalmente. Hemos estado ocupados con los asuntos de nuestro grupo. Se presentó oficialmente, Elena Rueda. Su padre, Diego, y su madre, Sara. Hola, me llamo Carlos, dije, sonriendo como si supiera qué hacer. Carlos significa hombre libre. Puedes llamarme Carls. Luego explicó que su accidente había sido provocado deliberadamente. Alguien quería que ella terminara hechas trizas en un coche. Nada grave, solo un intento de homicidio. Su tono dejaba claro que estaba furiosa, y con razón. Entonces sucedió lo inesperado, los 3 se pusieron de pie y me hicieron una reverencia. Sí, reverencia. El presidente y la vicepresidenta de un grupo multimillonario inclinándose ante mí, un don nadie que ni siquiera había aprendido a cocinar fideos instantáneos sin quemarlos. Intenté detenerlos, pero insistieron. No tuve más remedio que aceptar. Me dejaron una tarjeta bancaria con $5 millones y 3 promesas, si tenía algún problema, podía acudir a ellos. Incluso si quisiera un puesto de gerente en su grupo. ¿Qué si me importaba?
No planeaba necesitar su ayuda, y sinceramente, no creía volver a verlos. Pero los 5 millones, esos sí que me interesaban. Vitales para mis planes de futuro. Los acepté mientras ellos suspiraban aliviados. Para familias adineradas, lo peor es deber un favor que literalmente salva vidas. Cuando cerraron la puerta, salté, di vueltas y casi rompí el sofá de $70 mientras practicaba mi baile de millonario. 5 millones. Y todo por salvar a alguien. Literalmente, haciendo lo correcto y nada más. Me senté frente al ordenador, confirmé el saldo y suspiré. 5 millones, sí, pero todavía lejos de los 30 o 40 millones que necesitaba para comprar mi terreno de ensueño, plantar flores, criar animales, cavar un estanque, hacer vídeos y traer a mis padres a vivir en paz. Bueno, al menos puedo practicar mi baile de millonario mientras ahorro, murmuré, imaginando a los peces del estanque mirándome como diciendo, sí, aún nos debes más comida. Apagué la computadora y me tiré en la cama, soñando con montañas, ríos y 1.000.000 de maneras de gastar mis 5 millones antes de llegar a los 40. Hoy era sábado, el día sagrado del descanso absoluto. Mi plan maestro, dormir hasta que el sol me obligara a abrir los ojos o hasta que el refrigerador gritara necesito ser vaciado. Solo los domingos salgo a vagar por el mundo, o busco algún trabajo de medio tiempo para sentirme útil, y de paso, ganar unas monedas extra. Pero los sábados son míos. Justo cuando me estaba acomodando para una siesta de campeonato, un golpe en la puerta me sacudió de mi gloria. ¿Quién es tan temprano?, gruñí, con la voz todavía atrapada entre el sueño y la indignación. Carlos, soy yo, Elena Rueda, dijo una voz desde el otro lado. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Otra vez ella? Pero si ya recibió su regalo de agradecimiento. ¿Qué más podía querer de mí? ¿Tal vez que bailara un vals mientras hacía malabares con los gatos del vecindario? Me levanté, intentando recomponerme, y fui a abrir la puerta. Afortunadamente, todavía estaba vestido, algo que considero un logro para alguien que disfruta de la siesta hasta el mediodía. Allí estaba ella, perfecta, fría y hermosa, con la mirada que podía congelar lagos y destruir la autoestima de cualquier mortal. Yo, humilde mortal, aparté la vista rápidamente y me hice a un lado para dejarla entrar. Sacando mi botella de cola, la ofrecí ceremoniosamente. Para mi sorpresa, esta vez la bebió. PSSSH, sonó como si hubiera activado un interruptor secreto en mi cerebro que decía, esto podría ser el comienzo de algo peligroso, o de un gran contrato de 5 millones. Nos miramos. Silencio. Pesado. Como si el universo mismo hubiera decidido tomarse unas vacaciones y nos hubiera dejado solos en una escena de telenovela. Señorita Rueda, empecé, dudando de mi habilidad para hablar. Carlos, respondió ella, al mismo tiempo. Y ahí estábamos, dos adultos completamente incapaces de coordinar una conversación básica sin parecer personajes de comedia romántica. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo, o con una cucharita de helado. Finalmente, Elena rompió el hielo. Carlos, vine esta vez para pedirte un favor. Te daré una compensación. ¿Compensación? La palabra mágica que hizo que mi mente hiciera piruetas y malabares imaginando billetes de 5 millones volando hacia mí. Me palmé el pecho como si acabara de recibir un premio Nobel y dije, señorita Rueda, dígame directamente qué tipo de ayuda necesita. No me negaré. Elena suspiró, quizás un poco avergonzada, y empezó a explicarme el enredo en el que quería que me metiera. Y yo, bueno, yo solo pensaba en cómo mis sábados de sueño eterno acababan de convertirse en la aventura más absurda y millonaria de mi vida. La razón por la que vine esta vez, es para pedírtelo, dijo Elena Rueda, con esa mirada que podía congelar helados y autoestima al mismo tiempo. Yo la miré, intentando adivinar si estaba hablando de pedir prestado un lápiz o si estaba a punto de pedirme que construyera un cohete para ir a Marte. ¿Pedírtelo, qué?, pregunté, haciendo malabares mentales con las posibles opciones. Matrimonio, dijo ella, como si fuera lo más normal del mundo. Mi cerebro hizo un cortocircuito. ¿Matrimonio? ¿Conmigo? Pero si apenas puedo mantener mis plantas vivas y un pez en una pecera es un reto épico. Ah, claro, falso, dije, aliviado al descubrir que no me pedía que dejara mi vida tranquila para pasarla fingiendo amor eterno. Sí, falso. Registramos el matrimonio,
Fingimos amor durante 3 años, y luego, divorcio, explicó, sin perder ni un ápice de su compostura de vicepresidenta multimillonaria. Yo parpadeé varias veces, intentando procesar la información. 3 años, 3 años de actuar como un esposo perfecto. Eso incluía preparar café en la mañana, decir te amo sin atragantarme y soportar fuegos artificiales sorpresa bajo tu ventana. Espera, ¿me estás diciendo que seré el escudo humano contra un ejército de jóvenes millonarios que quieren tu fortuna? Pregunté, imaginando un desfile de Ferraris y drones lanzando flores en mi dirección. Exactamente, dijo Elena, tan seria que parecía que estaba hablando de resolver una ecuación matemática, no de ponerme en riesgo contra herederos de coches de lujo. Madre mía, grité. Soy un mortal. Mi máximo enemigo hasta ahora ha sido la máquina de café de la oficina. ¿Cómo voy a enfrentarme a chicos que podrían comprarse la ciudad entera con el cambio del coche? Elena suspiró, un suspiro que decía claramente, no hay otro hombre suficientemente decente, así que eres tú o nadie. Carlos, no te apresures a negarte, continuó. Incluso después de que nuestro acuerdo termine, estas criaturas ricas no podrán tocarte. Además, pagaré, redoble de tambores. 50 millones si aceptas. Mi cerebro explotó en una lluvia de signos de dólar imaginarios. 50 millones, balbuceé. Espera, ¿qué? 50 millones. Eso sí que es un buen pago por fingir que te amo. Elena me miró, seria pero con un toque de gazlo o muere de aburrimiento o punto, así que, ¿quieres pensarlo?, dijo con un medio guiño. Pensarlo, exclamé mientras hacía malabares imaginarios con monedas y billetes gigantes. Necesito tiempo para consultar a mi gato, mi pecera y mi refrigerador antes de aceptar esto. Porque, vamos, ¿quién en su sano juicio se negaría a 50 millones, incluso si implica fingir amor mientras sobrevive a una invasión de herederos de segunda generación? Solo yo, aparentemente, el héroe más absurdo de la ciudad. Ocuparé 3 años de tu tiempo, con una recompensa anual de 10 millones y 20 millones adicionales al finalizar nuestro acuerdo, dijo Elena Rueda con voz firme y un aura de vicepresidenta multimillonaria que hacía temblar hasta los caracoles. ¿Qué? Mi cerebro se desconectó un segundo. 50 millones, balbuceé mientras hacía un gesto de espasmo exagerado con las manos, como si hubiera visto un fantasma con tarjeta de crédito. Ahí estaba yo, un simple mortal con talento para dormirse en cualquier sofá, enfrentándome a cifras que podían comprar islas privadas. ¿Y cómo no me iban a temer esos herederos de segunda generación? Mi Tai Chi estilo Chun estaba listo para defenderme, pero la verdad es que nunca lo había usado contra alguien con más de un Ferrari. Pensando que debía aprovechar la oportunidad, me froté las manos con una mezcla de vergüenza y codicia. Señorita Rueda, dije, inflando el pecho como si estuviera dando un discurso heroico. Ayudar a los demás es una virtud. Especialmente cuando las chicas son acosadas por millonarios descarados. Así que, ¿cuándo firmamos? Prometo bloquear todo acoso con mi poder sobrenatural de yerno modelo. Elena parpadeó, claramente sorprendida de que no hubiera dudado ni un segundo. Yo, sin embargo, empecé a preocuparme, ¿y si en cualquier momento ella dijera es broma y desaparecieran los 50 millones? No podía permitirme perder esa fortuna y mis sueños campestres al mismo tiempo. Señorita Rueda, empecé a decir, recordándole la seriedad del asunto. Ah, muy bien, dijo ella, recuperando la compostura. Firmemos el acuerdo de inmediato. Lo traje aquí mismo, 3 copias, por si acaso quieres jugar al abogado por diversión. Tomé las copias y las examiné con la solemnidad de alguien que está a punto de negociar la paz mundial, o al menos de sobrevivir 3 años como yerno residente de una multimillonaria. Las condiciones eran claras, tareas diarias, salario generoso, y garantías de seguridad para que ningún heredero rico me convirtiera en el villano de un reality show de quien quiere morir por un imperio familiar. Tras verificar todo, firmé con entusiasmo. Ni un segundo de duda. Con un salario de 1 millón de yuanes al mes, cualquier retraso habría sido un pecado mortal, digno de exorcismo. Bueno, entonces, dije, extendiendo la mano como un héroe de comedia romántica, les deseo una feliz colaboración. Elena, que antes parecía el iceberg de un crucero, finalmente sonrió con un toque encantador que hacía que todo el frío corporativo desapareciera. Feliz colaboración, dijo mientras estrechaba mi mano con un leve temblor de dignidad recuperada. Y yo pensé,
Si esto es ser asistente y yerno residente, bienvenido sea. 3 años de tareas domésticas, café, té y 1 millón al mes. ¿Qué podría salir mal? Tras estrecharle la mano una vez, la solté como quien suelta un globo lleno de helio, con cuidado, pero con miedo de que explotara en mi cara. Elena Rueda, impecable como siempre, habló con voz de anuncio de perfume. Bueno, en ese caso, regresaré primero. El miércoles alguien vendrá por ti para ir a la oficina de asuntos civiles a registrar nuestro matrimonio. Y el jueves te llevaré a la empresa para que empieces a trabajar. Antes de eso, puedes arreglar cualquier asunto pendiente. Y si hay un problema, este es mi WhatsApp. Agreguémonos como amigos. Sacamos nuestros teléfonos y nos conectamos. Luego se fue, dejando en el aire una fragancia tan sutil que casi podía olerla incluso cerrando los ojos, lo cual fue un problema porque me distrajo mientras intentaba recordar si había apagado la estufa. Y así, sin darme tiempo de pensarlo, comenzó mi etapa de 3 años como un falso esposo, o más bien, yerno residente profesional nivel Dios. 3 años. No solo era esposo falso, era un espectáculo diario digno de sitcom. Durante ese tiempo, cada movimiento mío debía ser perfecto: preparar su comida sin quemar la cocina, organizar su ropa como si fuera un desfile de moda, entregar documentos como si fueran diamantes y, por si fuera poco, curar cualquier resfriado o berrinche emocional con sopas milagrosas y frases de sabiduría robadas de memes de internet. Cada rabieta laboral de Elena se convertía en un show, yo inclinado con reverencia mientras escuchaba sermones de vicepresidenta multimillonaria, calculando en secreto si necesitaba un casco protector para futuras discusiones. Los familiares tampoco se quedaban atrás, abuelos que examinaban cada plato, tíos que medían mi postura al sentarme y primos que vigilaban si respiraba fuera de tiempo. Entre recetas medicinales, cafés casi explosivos y postres personalizados, descubrí algo crucial: ser yerno residente es como ser un superhéroe sin capa, pero con delantal. Yo, simple mortal, me transformaba en chef, asistente, mayordomo, terapeuta emocional y guardia de seguridad, todo por $50 millones. Desde el desayuno hasta la cena, yo estaba allí, vigilando que cada comida fuera del gusto de Elena, soportando sus rabietas laborales y sus quejas sin fin, y aún así recibiendo miradas de aprobación que me hacían pensar: sí, sobrevivir a esto merece un premio, o al menos un meme viral que diga, yerno del año. Incluso me aventuré en la cocina medicinal china y en postres personalizados, convirtiendo cada comida en un espectáculo con efectos secundarios opcionales, risas, suspiros y la sospecha de que tal vez me estaba volviendo demasiado confiado en mis habilidades. En pocas palabras, 3 años de yerno perfecto, chef gourmet, asistente 24/7, y ocasional salvador de emociones corporativas, y yo preguntándome si alguien alguna vez me daría un trofeo de sobreviviente de multimillonarios. Incluso los miembros de las generaciones mayores comenzaron a actuar como si mis habilidades culinarias tuvieran efectos milagrosos. Por ejemplo, el abuelo de Elena, Diego, sufría de dolor reumático en los pies cada vez que llovía. Antes, cada tormenta era como una tortura medieval, y el pobre hombre apenas podía moverse. Después de probar mi cocina medicinal china, sí, esa que parecía más un experimento de alquimia que un plato de comida, sus pies comenzaron a comportarse como si fueran nuevos. De pronto, Diego caminaba sin quejarse, y casi me reconocieron como un auténtico yerno residente profesional. Aunque mi talento culinario debía mantenerse en secreto ante el público, en casa no había límites. Legalmente, éramos marido y mujer, así que la familia de Elena se convirtió en mi laboratorio personal, digo, mi familia. Aprovechando esta pequeña laguna legal, podía preparar cualquier cosa, desde sopas milagrosas hasta postres que probablemente eran ilegales en otro país. Gracias, Sugar Mami, me dije mientras imaginaba mis ingresos futuros por 50 millones bien gastados. Mi relación con la familia Rueda fue evolucionando como si estuviéramos en un reality show de cocina y convivencia. Al principio, todo era cordial, yo intentando encajar y ellos vigilándome como si fuera un nuevo Pokémon en su territorio. Pero todo cambió un sábado por la noche. Elena Rueda, insomne y hambrienta mientras miraba TikTok, porque incluso las multimillonarias tienen antojos nocturnos, me pidió que la llevara a la calle a comer algo. Pero era más de la 1 de la madrugada, y yo, fiel mortal, apenas tenía energía. Así que improvisé: no te preocupes, puedo cocinarte algo aquí mismo. Con mi superpoder secreto, convertí un plato de fideos instantáneos en un banquete de cerdo estofado express de Chin.
Sí, técnicamente era instantáneo, pero con un toque de magia que reducía las horas de cocción a unos minutos, sin perder ni aroma ni prestigio, aunque el sabor estaba un poco versión rápida. Mi relación con la familia Rueda fue evolucionando como si estuviéramos en un reality show de cocina y convivencia. Al principio, todo era cordial, yo intentando encajar y ellos vigilándome como si fuera un nuevo Pokémon en su territorio. Pero todo cambió un sábado por la noche. Elena Rueda, insomne y hambrienta mientras miraba TikTok, porque incluso las multimillonarias tienen antojos nocturnos, me pidió que la llevara a la calle a comer algo. Pero era más de la 1 de la madrugada, y yo, fiel mortal, apenas tenía energía. Así que improvisé, no te preocupes, puedo cocinarte algo aquí mismo. Con mi superpoder secreto, convertí un plato de fideos instantáneos en un banquete de cerdo estofado express de Chin. Sí, técnicamente era instantáneo, pero con un toque de magia que reducía las horas de cocción a unos minutos, sin perder ni aroma ni prestigio, aunque el sabor estaba un poco versión rápida. Cuando saqué el tazón, el aroma llenó toda la villa, despertando a los padres de Elena, que subieron como exploradores guiados por el olor hasta el comedor. Allí vieron a Elena sorbiendo los fideos como si no hubiera comido en una semana. La escena era digna de un meme, hija multimillonaria hambrienta, yo como ninja culinario en segundo plano, y ellos en shock absoluto. Pero la sorpresa no terminó ahí. Elena, feliz y sin ningún pudor, elogió los fideos repetidamente mientras sus padres, con ojos brillando, pedían lo mismo. Como aún quedaba bastante cerdo estofado, preparé rápidamente 2 tazones más. Verlos sorber cada bocado con intensidad fue como recibir un premio invisible de mejor chef yerno residente del año. Al terminar, decidí que mi trabajo como héroe culinario nocturno había concluido. No los interrumpí, ellos seguían disfrutando, y yo, con orgullo y satisfacción, me dirigí a la cama pensando, mañana será otro día de aventuras y cocina milagrosa, y espero que nadie rompa la cocina antes de que me levante. A partir de entonces, fui dominando sus estómagos como si fuera un general conquistando territorios enemigos, pero con ollas y sartenes. Aunque la comida diaria seguía en manos del chef contratado, mis platos rápidamente se volvieron la estrella del menú familiar. Las comidas decentes de antes ahora eran solo relleno comparadas con mis creaciones culinarias. Cada fin de semana o festivo, Elena Rueda y sus padres me rogaban que cocinara. Y no solo por amor al arte, me ofrecían un salario de $70 por comida entre semana, y $1.400 por comida en festivos. Vamos, que solo un loco rechazaría ese trato. Haciendo cuentas rápidas y con un poco de exageración matemática de chef, si añadías el desayuno, mis ingresos diarios podían llegar a $2.100 al día. Al mes, eso equivalía a entre $5.600 y $8.400, y mucho más durante vacaciones. Sumando los costos de cocina medicinal y platos de medicina china, la cifra subía como masa de pan en horno caliente. Y eso sin contar los sobres rojos que me lanzaban los ancianos o familiares de Elena Rueda en Año Nuevo chino y otras festividades. Cada sobre venía cargado con $3.000 a $4.000. En total, durante esos 3 años, además de los $50 millones del acuerdo original, más mi salario de asistente, más los ingresos extra cocinando y los sobres rojos, acumulé casi $1,2 millones adicionales. ¡Rayos! Estar con una sugar mami es la vida, pensé mientras contaba mentalmente mi fortuna. Si el contrato no fuera solo por 3 años, probablemente me hubiera quedado haciendo esto toda la vida, cocinando y riéndome de mis propios platos milagrosos. Mientras Elena y yo caminábamos por la acera, saliendo de la oficina de asuntos civiles, me aseguré de que todo estuviera en orden, los documentos firmados, la sonrisa impecable de ella, y mi futuro financiero completamente asegurado. No pude evitar hacer un pequeño comentario con una sonrisa traviesa. Bueno, 3 años, ¿eh? Luego me devuelves, ¿vale? Dije, haciendo un gesto cómico como si estuviera devolviendo un préstamo de biblioteca. Elena frunció ligeramente el ceño, como si mi comentario le recordara algo incómodo, pero no dijo nada. Solo suspiró suavemente y me miró con esa expresión que mezclaba molestia, confusión y un poquito de «este chico me tiene harta pero también me sorprende». Yo, por supuesto, decidí ignorar ese detalle y seguir disfrutando de mi momento. Mi sonrisa se expandió aún más. Podía sentir la brisa de la tarde mezclándose con la satisfacción de tener 3 años asegurados de, bueno, lo que básicamente era la mejor combinación de trabajo, diversión y cocina gourmet que un humano podría pedir.
Me recordé mentalmente, 3 años, luego divorcio, todo según contrato. Perfecto, sin dramas innecesarios, o al menos eso creía. Claro, era un matrimonio por contrato, ¿no? Ambos sabíamos que al final nos separaríamos, y ella no creía haberse enamorado. Entonces, ¿de dónde salían esos sentimientos raros que reflejaba su mirada? Ni idea, y no había tiempo para filosofar sobre eso. Oye, Carlos, ¿ya está renovada la casa nueva en las afueras? Si aún no está terminada, puedes quedarte en mi casa un tiempo más y mudarte después de que termine la renovación, sugirió ella, intentando controlar un tono que ni ella misma entendía. Yo, distraído pensando en mi futura mansión y en el cerdo estofado que planeaba cocinar para el próximo fin de semana, respondí con una sonrisa confiada, no es necesario, señorita Rueda. La casa ya está completamente renovada, así que no hay necesidad de molestarla más. Nos vemos en 30 días, y luego me devuelves mi libertad, ¿trato hecho? Dicho esto, caminé hacia mi coche aparcado a un lado de la carretera, arranqué el motor y conduje hacia las afueras, sintiéndome como un héroe de comedia romántica con contrato, chef de lujo y, por supuesto, millonario accidental. Mi coche era un flamante Xiaomi Su7 Max que había comprado el mes pasado. Con el contrato a punto de terminar, ya no podría usar el coche de la familia Rueda, así que pedí uno por adelantado. Con el dinero que tenía, comprar un coche de $300.000 era más fácil que encender la tostadora, y mucho más glamuroso. Mientras arrancaba, Elena Rueda se quedó allí parada como estatua de museo, quería decir algo, pero su cerebro parecía en huelga. Solo pudo observar cómo desaparecía lentamente en la distancia, y de repente se sintió como un emoji de corazón roto, triste, confundida y un poquito dramática. La fría y distante oficial Rueda, que normalmente podía congelar a un pingüino con la mirada, ahora parecía una niña perdida en medio de un parque de diversiones. Al verme alejar, dio un pisotón tan fuerte que pensé que podía romper la carretera. Ese tipo se fue sin pensarlo 2 veces. ¿Es que no siente nada por mí? Antes me llamaba Elena, y ahora en un abrir y cerrar de ojos cambió a la señorita Rueda. ¡Qué rápido cambió! Sin más remedio, subió a su coche y condujo hacia la casa de su mejor amiga, probablemente planeando escribir un diario de dolor de amor extremo y traiciones legales. 1 hora después, en casa de Ana Méndez, la situación escaló a nivel telenovela. Elena, ¿no dijiste que era solo un acuerdo? ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Será que te has enamorado de Carlos? Madre mía, nuestra distante y despreciable oficial de policía está sintiendo las garras del amor, dijo Ana, que parecía que había visto un fantasma y un unicornio al mismo tiempo. Elena suspiró y se encogió de hombros dramáticamente. No sé, no creo haberme enamorado de él, pero la idea de que nuestro acuerdo termine y de que ya no tengamos ninguna conexión me inquieta. Ana se recostó en el sofá como si acabara de descubrir un secreto nuclear. Jaja, tonta, así es el amor. Cuando una mujer se pone nerviosa porque un hombre se va, hay solo una respuesta posible, ¿te gusta? Aunque estés en modo solo amigos y acuerdos legales, el corazón tiene otras reglas. Luego Ana empezó a enumerar los logros de Carlos como si fuera un superhéroe de cómic. Mira, Carlos te ha mantenido hermosa y saludable durante 3 años. Tu figura, tu piel, ni siquiera pareces de 26 años, pareces de 17 o 18. Tu piel está mucho mejor que antes, y todo gracias a él, no a cosméticos milagrosos ni a filtros de Instagram. Elena se sonrojó y murmuró. No es tan exagerado, no me ha engordado precisamente. Ana saltó del sofá como si hubiera encendido una alarma. No exagero. Si no me crees, compárate con Laura, la hija de Zan. Hace todo tipo de tratamientos y aún se le nota la edad. Así que aprecia a los hombres cuando toca y se proactiva. No esperes a perderlos para llorar como drama de fin de temporada. Elena frunció el ceño con una mezcla de terquedad y ternura. No es tan bueno como dices. Ana puso sus manos en las caderas y adoptó pose de general de batalla. Perfecto. Si crees que Carlos no es lo suficientemente bueno, entonces voy por él yo misma. Con mi aspecto, mi carisma y mi sentido del humor, seguro puedo conquistarlo. Además, hacía siglos que no probaba su comida. Lo extraño como un adicto al sabor. Y así, entre dramatismo, exageraciones y planes de conquista, quedó clara una cosa,
la vida de Elena Rueda se acababa de convertir en un episodio de sitcom donde todos los ingredientes eran amor, comida gourmet y un toque de caos absoluto. Uf. Ana Méndez no pudo evitar sonreír ante la terquedad de Elena Rueda. Lidiar con alguien así solo tenía un truco: hacer exactamente lo contrario de lo que decía. Así que Ana desplegó su técnica secreta de robarle el hombre a mi mejor amiga. Ya que no te gusta, entonces lo intentaré, dijo, lamiéndose los labios como si hubiera visto un plato de mis fideos milagrosos. No era un gesto fingido. Ana llevaba años soñando con probar mi cocina, y aprovechando cualquier fin de semana o festivo, se colaba en la villa de los Rueda para engullir mis platos. Y así, entre dramatismo, exageraciones y planes de conquista, quedó clara una cosa: la vida de Elena Rueda se acababa de convertir en un episodio de sitcom donde todos los ingredientes eran amor, comida gourmet y un toque de caos absoluto. Uf. Ana Méndez no pudo evitar sonreír ante la terquedad de Elena Rueda. Lidiar con alguien así solo tenía un truco: hacer exactamente lo contrario de lo que decía. Así que Ana desplegó su técnica secreta de robarle el hombre a mi mejor amiga. Ya que no te gusta, entonces lo intentaré, dijo, lamiéndose los labios como si hubiera visto un plato de mis fideos milagrosos. No era un gesto fingido. Ana llevaba años soñando con probar mi cocina, y aprovechando cualquier fin de semana o festivo, se colaba en la villa de los Rueda para engullir mis platos. Evidentemente, Elena Rueda no se lo tomó nada bien. No. Carlos y yo aún no estamos oficialmente divorciados. Ana alzó una ceja y sonrió maliciosamente. Entonces esperaré a que tú lo estés. Solo es un mes de todas formas. Elena entró en pánico inmediato, como si acabara de descubrir que alguien había cambiado los enchufes de toda la villa. Incluso divorciada sigue siendo mío. ¡Ay Dios! Lo sabía, dijo Ana, alzando las manos en señal de rendición teatral. Ni siquiera he empezado y ya te estás enfadando. Solo te estaba tomando el pelo. ¿Cómo pude, Ana Méndez, ser tan vil como para robarle el esposo a mi mejor amiga? Tranquila. Jaja, replicó Ana, burlona, mientras Elena la agarraba sin piedad. En cuestión de segundos, la situación se convirtió en una batalla épica de cosquillas. Elena atacaba con ambas manos, Ana contraatacaba, y los gritos y risas llenaban toda la habitación. Era un forcejeo tan absurdo que, si alguien hubiera mirado por la ventana, habría jurado que estaba presenciando una escena de lucha ninja mezclada con comedia slapstick. Finalmente, exhaustas y desplomadas sobre el sofá, ambas respiraban agitadas, con ropa desordenada y un par de mechones de cabello fuera de lugar, y quizá un poquito de piel asomando. Ana, recuperando el aliento, se incorporó y, con el aire de una entrenadora de reality show de amor, le dio unas palmaditas en el pecho a Elena. Elena, pregunta a tus padres y abuelos. Si están de acuerdo, da un paso atrevido. Si no sabes cómo, ven a verme. Puedo darte un plan maestro. Aunque yo sea soltera, he estudiado todos los tutoriales de chicas que buscan chicos. Derrotar al pequeño Carlos será pan comido. Elena se rió entre jadeos y asintió. Esa misma noche, ya en casa, decidió revelar sus sentimientos a sus padres. Para su sorpresa, la respuesta fue casi cómica en su simplicidad: Elena, nuestra familia Rueda es grande y próspera. No necesitamos preocuparnos por el estatus social. Confiamos en ti y en tu juicio, y ese chico, Carlos, es un buen cocinero y sabe atender a la gente. Nos sentimos cómodos dejándote en sus manos. Elena, escuchando la aprobación de sus padres, no pudo evitar sonreír con una mezcla de alivio y triunfo. Después de 3 años de yerno residente, batallas de fideos y cenas milagrosas, finalmente había ganado no solo el corazón de sus padres, sino también el propio corazón travieso de Carlos. De vuelta en su habitación, Elena Rueda sacó su teléfono, buscó un contacto llamado Burro Despiadado en WhatsApp y le envió un mensaje: ¿ya te instalaste en tu nuevo hogar? Sí, ese apodo de Burro Despiadado me lo había puesto ella. Según Elena, yo era tan inaccesible como un director ejecutivo multimillonario que nunca prestaría atención a una simple mortal, y como no le había hecho ni la más mínima insinuación inapropiada en los últimos 3 años, decidió que Burro Despiadado era un apodo perfecto. Yo, por supuesto, no tenía ni idea. Después de enviar varios mensajes seguidos, estos parecieron desaparecer en el vacío de Internet, sin recibir respuesta. Justo cuando estaba a punto de preguntarme si debía llamarme, yo estaba ocupado luchando contra el polvo de mi nueva casa.
Mi hogar era una villa de 3 plantas, estilo mansión exageradamente lujosa, con 200 metros cuadrados por piso, 5 dormitorios, 2 salas de estar y baños privados en casi cada esquina. La primera planta tenía 4 dormitorios, una sala de estar gigante, una cocina que podría alimentar a un ejército y 2 baños adicionales con más azulejos que un spa de 5 estrellas. En total, un palacio de $4 millones, terminado hace apenas 2 meses, pero que parecía un museo abandonado. Cada vez que venía durante la renovación, solo daba órdenes a los obreros y me iba. Así que cuando entré por primera vez, el polvo me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Caja tras caja, polvo hasta en los muebles, telarañas casi formando un club de lectura propio. Inhabitable. Totalmente inhabitable. A regañadientes, limpié mi dormitorio, estudio, cocina, baño, sala y escaleras. El resto, lo dejaría para mañana, siempre que contratara a alguien, porque mi espalda ya estaba considerando pedir indemnización. El polvo era resistente y traicionero. La aspiradora era inútil, parecía que se burlaba de mí cada vez que intentaba aspirar. Así que recurrí al método primitivo, paño húmedo, fuerza bruta y una pizca de desesperación. Varias horas después, finalmente caí en el sofá, derrotado pero satisfecho, y tomé mi teléfono. Ahí estaban, más de una docena de mensajes de Elena Rueda. Yo, confundido, pensando, ¿desde cuándo la ama de llaves de la mansión se convierte en agente secreto del monitoreo doméstico? Simplemente respondí con todo mi formalismo militar, ya me he adaptado. Gracias por su preocupación, señorita Rueda. Estaba limpiando, así que no vi el teléfono. Lo siento mucho. Adjunté una foto de la zona que había limpiado, para demostrar que mi lucha contra el polvo no había sido en vano. 2 mensajes casi instantáneos llegaron de Elena. Ah, vale. Qué bien que te hayas instalado. Debes estar cansado después de limpiar. Entonces no te molestaré mientras descansas. Buenas noches. Yo, sin entender nada, me encogí de hombros. ¿Me envió todos esos mensajes solo para decirme buenas noches? ¡Qué eficiente! Respondí con un emoji de OK, apagué el teléfono y me dirigí a la cocina. Después de tanto tiempo sin comer, mi estómago decidió iniciar una protesta ruidosa y dramática, recordándome que no era momento de filosofar sobre apodos ni mensajes misteriosos, necesitaba comida, y rápido. Durante los días siguientes, me sumergí de lleno en mi nueva vida de granjero millonario, y Elena Rueda misteriosamente no me envió más mensajes. Supongo que estaba ocupada pensando en su apodo para mí, o en cómo su burro despiadado acababa de escapar hacia la vida rural. El terreno que arrendé estaba tan apartado que hasta los mapas se confundían. A casi 100 kilómetros del centro de River City, rodeado de colinas y a más de 2 kilómetros del pueblo más cercano, y 10 kilómetros de cualquier otro, este lugar era prácticamente un paraíso aislado. Si no fuera por un pequeño arroyo y una carretera rural a unos 400 m, habría pensado que lo habían colocado ahí solo para hacerme sufrir. El precio, sin embargo, era ridículamente barato, $400 por metro cuadrado por 70 años. Ni las restricciones para no desarrollar industrias ni bienes raíces me importaban, yo no planeaba abrir un rascacielos de hortalizas ni un centro comercial de pollos. Para tener suficiente espacio para cultivar hortalizas, cavar estanques y experimentar con hierbas medicinales raras, arrendé 150 acres, y eso me costó $40 millones. A eso se sumaron los gastos extravagantes, construcción y electrodomésticos 4,78 millones, reparación de carreteras 3,4 millones, sí, carreteras privadas para mis caballos de madera imaginarios, cercas de hierro 3,5 millones y vigilancia integral 1,75 millones. Total, 52,43 millones gastados. Me quedaban solo 10 millones, suficientes para sobrevivir, si me alimentaba de aire y orgullo. Por suerte, la hermosa directora ejecutiva vio que mi presupuesto era más apretado que un cinturón de yoga, y me adelantó 50 millones. Gracias a eso, no habría pasado otro año llorando mientras planeaba mi pequeño imperio agrícola. Por supuesto, aún faltaba comprar maquinaria agrícola, cavar estanques y levantar estructuras para aves, todo un festín de gastos. Pero no me preocupaba, una vez que mis cultivos crecieran, tendría más formas de hacer dinero que una serie de reality show de supervivencia financiera. Con un objetivo claro en mente, me puse manos a la obra,
cultivé manualmente 800 metros cuadrados de arrozales bajos antes de que llegara la maquinaria, y planté las semillas de hortalizas que había desarrollado durante la universidad. Durante mi último año, en mis ratos libres, descubrí un método especial que permitía a mis verduras crecer más rápido, ser más nutritivas y sabrosas, aunque un poco más delgadas que las normales. Tomemos la col, por ejemplo, crecía en solo 7 a 9 días, pero su rendimiento era del 70% del repollo común. Perfecto, más rápido, más raro, más exclusivo, y más caro. Las demás hortalizas seguían la misma filosofía, más sabor, menos cantidad, todo un lujo agrícola para millonarios gourmet. Ver cómo las verduras brotaban día a día me llenaba de tranquilidad y de orgullo absurdo. Solo imaginar la llegada de la maquinaria agrícola me hacía sentir como un CEO campesino de telenovela, listo para conquistar el mundo con coles, tomates y brócoli. Pronto pasaron otros 5 días y el repollo que había plantado ya estaba maduro y listo para la cosecha. Al mirar aquel mar verde que parecía decir soy mío, sentí una sensación de logro que casi me hizo gritar, atención, súbditos. Este es su reino y yo soy su emperador. Aunque el ciclo de crecimiento era cortísimo, solo planté unos 50 metros cuadrados, pero milagrosamente pude cosechar 400 a 500 cajas de repollo. Yo solo no podría comérmelo ni, aunque viviera 3 vidas. Así que planeé llevarlo al pueblo más cercano, a 10 kilómetros, y ofrecerlo a restaurantes y hoteles. Mi objetivo, un contrato de suministro a largo plazo, o como me gusta llamarlo, el primer paso hacia mi imperio repollo millonario. Pero justo cuando me preparaba para la expedición empresarial, ocurrió lo impensable, una visita real al reino agrícola. Elena Rueda apareció en la puerta de mi jardín, vestida con un adorable vestido azul claro y un sombrero que gritaba chica del campo chic. Nada que ver con la directora ejecutiva fría y distante que había conocido. No, esta versión de Elena parecía una hada campesina lista para inspeccionar mis cultivos. Al verme, me saludó con la mano y su sonrisa me desarmó por completo. ¿Qué hace la hermosa directora ejecutiva aquí?, me pregunté mentalmente, con los ojos desorbitados mientras ella saludaba desde la puerta. ¿No debería estar administrando imperios o al menos un café VIP? Aunque confundido, corrí a abrirle la puerta. Señorita Rueda, ¿qué la trae por aquí?, dije, tratando de mantener la compostura de un CEO, mientras mi corazón saltaba como un conejo en un campo de coles. Ella puso los ojos en blanco con picardía. ¿Podrías dejar de llamarme, señorita Rueda? Todavía soy tu esposa, bueno, más o menos. Considerando estos 3 años, deberíamos ser buenos amigos, así que llámame, Elena. Señorita Rueda, suena demasiado formal. Ay, qué mal, respondí. Entonces te llamaré Elena. Pero, ¿qué te trae por aquí hoy? Su presencia, completamente diferente de la fría directora ejecutiva que recordaba, me dejó sin palabras. Nada, solo quería ver cómo es tu casa. No soy bienvenida, balbuceé, intentando sonar tranquilo mientras mi corazón intentaba escapar de mi pecho. Ella se detuvo, un ligero rubor coloreó sus mejillas y dijo tratando de sonar casual, bienvenido. Claro que eres bienvenido, digo, yo. Bueno, entra. Estaba a punto de salir. Me hice a un lado y ella entró como si fuera su propio reino, observando cada rincón con ojos de niña curiosa. Luego, recordó lo que acababa de decir y preguntó, ¿dijiste que ibas a salir? ¿A dónde piensas ir? Estudié biotecnología en la universidad, así que cultivé unas semillas de hortalizas. Limpié un terreno baldío y planté algunas, y ahora están creciendo como locas, le expliqué, sin ocultarle ni un detalle de mi imperio agrícola. No puedo comerme todo esto yo solo, así que pensé en llevarlo al pueblo a ver si algún restaurante u hotel quiere comprarlo. Al escuchar la palabra ciudad y negocios, Elena se iluminó. Quería acompañarme en mi coche nuevo, el SU7. Al principio quise negarme, pero al ver su mirada ansiosa y adorable, no tuve más remedio que ceder. Obviamente, nunca había estado en un pueblo rural, así que decidí dejar que experimentara el mundo de los cultivos y los repollos. Y así, Elena Rueda se convirtió en la primera mujer en ocupar el asiento del copiloto de mi flamante Xiaomi SU7 Max, mientras yo, con un orgullo desbordante, me sentía un CEO agricultor conquistando el mundo, un repollo a la vez. Tras llegar al pueblo, me di cuenta de que había dado justo en el clavo.
El balneario cercano atraía hordas de turistas, y los hoteles cercanos estaban tan bien ubicados que sus comensales parecían competir por ver quién comía más verduras al día. Perfecto para mi negocio. Como no había huertos decentes alrededor, los hoteles transportaban verduras desde kilómetros y kilómetros de distancia. Cuando les ofrecí mis verduras frescas, recién cosechadas y con un sabor que parecía salido de un cuento de hadas, los hoteleros se pusieron tan felices que casi me hacen reverencias. Firmé un contrato de 6 meses, suministrando entre 90 y 136 kilogramos de verduras al día a cada hotel, 4 hoteles en total. 540 kilogramos diarios. Podría haber alimentado a un ejército entero, pero mis verduras eran tan exquisitas que cualquier plato promedio parecía de chef Michelin. Y los precios, uff. Elena Rueda me ayudó a asegurarlos. La col más barata costaba 23 yuanes por medio kilo, más del doble de cualquier col orgánica. El brócoli se vendía a 45 yuanes el medio kilo, y el resto rondaba los 25. Si los hoteles quisieran más, tendría que contratar grúas para cargar los camiones. Regresé a la mansión con un cargamento de carne y otros ingredientes, listo para cocinar. Elena Rueda, curiosa y hambrienta, me miraba con esos ojos que decían: Carlos, espero que hoy no seas tan cruel como siempre. Por fin vuelves a cocinar, después de 10 días, exclamé con dramatismo, como si fuera un narrador épico de película. Elena reaccionó exactamente como la primera vez que probó mis fideos instantáneos de cerdo estofado, palillos volando, ojos como platos, y la fría directora ejecutiva, desaparecida. Su estómago parecía inflarse a proporciones cósmicas, y cayó en el sofá como si fuera un personaje de dibujo animado derrotado por un banquete. «Guau, tu cocina ha mejorado mucho», dijo, jadeando y acariciándose el vientre, mirando los platos como si fueran joyas mágicas. Nunca había comido algo así. Claro, esta vez usé verduras de mi huerto, le expliqué, tratando de parecer humilde, aunque por dentro estaba celebrando como si acabara de ganar la lotería. Son diferentes a las del mercado, así que los platos también lo son. Ella abrió los ojos como si le acabara de aparecer un dragón cocinero en la mesa, y sin darse cuenta, empezó a tomar nota mental de cada sabor, textura y aroma. Yo, orgulloso, pensé, bienvenido al reino de Carlos, donde las verduras son nobles y los chefs, héroes. Elena, completamente desarmada por mi cocina, murmuró: creo que, esto podría ser mi nueva adicción. No hay problema, contesté con una sonrisa triunfal. Puedo hacer que te enganches todos los días. Plan de 7 días a la semana incluido. Su reacción fue un perfecto cóctel entre risa, horror y fascinación. Y yo, mientras la veía, supe que mi imperio culinario no solo estaba creciendo, sino que podía conquistar corazones y estómagos al mismo tiempo. Tumbado en el otro sofá, puse los ojos en blanco ante su pregunta, como si estuviera pensando: esta chica otra vez con sus dramas. Ah, sí, lo había olvidado, dije, con voz de narrador dramático. No esperaba que fueras tan buena, no solo cocinando, sino también cultivando verduras. Es realmente sorprendente. Elena me miró como si le hubiera dicho que acababa de descubrir un dragón escondido en el jardín. Sin perder tiempo, reprimió la timidez y agregó, con un rubor que parecía capaz de iluminar toda la mansión: realmente no puedo imaginar cómo será si no puedo comer tu comida en el futuro. Ojalá pudiera comerla siempre. Se cubrió la cara con ambas manos como si intentara ocultar que su corazón había explotado de emoción. Yo, sentado tranquilamente al otro lado, la miré y pensé: pobrecita, ni idea de lo que le espera. No te preocupes, Elena, dije, con un aire de héroe confiado. Si quieres probar mi comida en el futuro, solo ven a buscarme. Te garantizo que quedarás satisfecha, y con hambre de más. Sus ojos se iluminaron como faroles chinos en pleno festival. Entonces te molestaré más a menudo, exclamó, levantando la voz como si acabara de descubrir un tesoro. ¿Qué tal si alquilo una habitación aquí para que me sea más cómodo quedarme? No quiero volverme loca viajando de ida y vuelta. Después de todo, tienes muchas habitaciones, ¿no? Tras pensarlo un segundo y sopesar la magnitud de esta invasión adorable, asentí. Bueno, si viene a cenar y se queda, al menos habrá alguien con quien compartir la soledad, pensé. Al instante, Elena se transformó en la CEO de su propio mini imperio, empezó a dar órdenes como si estuviera dirigiendo un ejército. A la mañana siguiente, llegaron 2 camiones gigantescos, cargados de maletas,
camas, armarios y hasta la cocina portátil de emergencia que no sabía que tenía. Gracias a la eficiencia de los transportistas y de sus sirvientas domesticadas, la mansión quedó impecable. Toda la ropa estaba perfectamente organizada, como si hubiera vivido allí toda su vida, y yo, ingenuo, pensé que acababa de ir de compras. Durante el mes siguiente, Elena empezó a llegar cada 2 días, quedándose a pasar la noche y apropiándose de cada rincón disponible como si fuera su hogar. Yo, acostumbrado a la soledad, no me quejé. Después de todo, la mansión estaba demasiado grande y silenciosa sin ella. Y debo admitirlo, su presencia hacía que el lugar se sintiera vivo, demasiado vivo. Cada mañana, al despertar, la veía sentada en el sofá del segundo piso con un negligé de infarto. Su elegante figura, combinada con la tela apenas visible, me dejaba sin palabras y con un calor en el pecho que no podía controlar. Cada vez que la miraba, tenía que volver corriendo a mi habitación, temeroso de que mis pensamientos traviesos fueran descubiertos. Ella, por supuesto, lo sabía. Cada vez que me escapaba de su mirada, su sonrisa traviesa delataba que todo esto estaba calculado, siguiendo a rajatabla el plan que Ana le había dado: seducir sin prisa, conquistar con astucia, y hacer que el pobre Carlos olvidara hasta el periodo de reflexión para el divorcio. Por dentro, sabía que estaba ganando, tarde o temprano, este joven apasionado no podría resistirse. Y lo mejor, ella lo disfrutaba como una estratega victoriosa de videojuego, controlando cada movimiento con precisión quirúrgica. De hecho, no me resistí mucho antes de rendirme. Esa noche, en el segundo mes, Elena Rueda decidió mudarse, justo el 7º día del 7º mes lunar, el famoso festival Yao, el San Valentín chino. Perfecto. Todo planeado al milímetro por mi querida directora ejecutiva. Después de ducharse, apareció con cara angelical y dijo: «Quiero tomar algo contigo». Yo, inocente, abrí una botella de vino tinto. Al principio, todo parecía civilizado. Pero después del segundo vaso, Elena empezó a tambalearse como un muñeco de trapo borracho y terminó desplomada en el sofá. No me alarmé demasiado, hasta que empezó a hablar como si estuviera en modo karaoke alcohólico, ¿podríamos no divorciarnos? ¿Me gustas? No, no quiero. Elige no divorciarte. Mi corazón hizo un triple salto mortal. Yo, un simple chef con dotes de cultivo de repollos, ¿gustándole a una directora ejecutiva millonaria? Esto sonaba a broma de la vida. Intenté actuar con calma: «Elena, si estás borracha, te llevaré a tu habitación a descansar». Pero ella ni me escuchó. Sus mejillas eran rojo tomate mutante, y su cuerpo seguía retorciéndose peligrosamente cerca del borde del sofá. Si caía, seguro terminaba aplastando algo caro. Con un suspiro, me acerqué y la levanté, apoyándola en mis brazos como si fuera una princesa de anime. Su peso, unos 48 kilogramos, era ridículamente manejable. Caminé hacia su habitación pensando: esto es más fácil que mover un saco de arroz, y mucho más bonito. La acosté, encendí el aire acondicionado, la cubrí con una manta, y me disponía a escapar cuando, zas, me agarró la mano y me tiró a la cama. Casi me estampé sobre ella, pero reaccioné a tiempo y terminé cara a cara con su rostro perfectamente maquillado, ahora con un rubor extra por el alcohol. Su aliento con un toque de vino me rozó la cara y mi mente gritó: «Bésala, bésala, bésala». Pero, claro, pensé, es una directora ejecutiva valorada en $1 billón, y yo soy un simple chef. Si la beso y no le gusto, me arrestan. Intenté levantarme con dignidad, hasta que ella abrió los ojos lentamente y me rodeó con sus brazos. Y sí, me besó. Mi cerebro explotó en 2 pensamientos simultáneos: mi primer beso ha sido robado por una directora ejecutiva millonaria. Si sobrevivo a esto, contaré la historia como leyenda. El calor de sus labios me dejó sin aliento. ¿Debía irme o seguir? Finalmente, un destello de valentía, y un poco de desesperación, me hizo agarrarla por la cintura y atraerla hacia mí. Intentamos responder con fuerza, pero ambos éramos novatos en esto. Resultado, nos quedamos sin aliento, con los besos cortos y torpes, separados por un par de segundos antes de volver a intentarlo. Parecíamos 2 actores de comedia romántica en cámara lenta, tropezando con la gravedad y nuestros propios nervios, mientras el mundo exterior seguía completamente ajeno a nuestro mini desastre amoroso. 6 meses después, Elena Rueda,
con su barriga de 5 meses, apareció en la cocina balanceando su brazo sobre el mío y gimoteando como un gatito caprichoso. Cariño, quiero comer patas de pollo al limón. Prepárame un poquito. La veía ahí, tan distante y poderosa en la oficina, y ahora reducida a un pequeño torbellino doméstico, y no pude evitar tocarle la nariz con el dedo índice y decirle con solemnidad de héroe de comedia romántica: sí, mi querida esposa, tus patas de pollo al limón serán hechas con amor. Ahora, por favor, regresa al sofá antes de que te intoxiques con el olor de la cocina. Gracias, cariño, gritó mientras daba un beso en mi cara y desaparecía como un ninja hacia el sofá, lista para su dosis diaria de telenovelas malas. Desde que Elena Rueda quedó embarazada, su padre la había confinado a la vida sedentaria. Sin estrés, sin trabajo, solo dramas de pésima calidad, y risas, llantos y exclamaciones exageradas en cada escena. Yo, viendo su obsesión, negaba con la cabeza y murmuraba: ¿pero qué tiene de bueno ese drama? Preparé las patas de pollo con toda la maestría de un chef que ha luchado con repollos rebeldes y tomates testarudos. Cuando las llevé a la sala, Elena Rueda, como un gatito famélico y adorable, se inclinó hacia el aroma y respiró profundamente. Sus ojos brillaban de felicidad. ¡Guau! Huele increíble. Yo inflé el pecho como si hubiera ganado un premio Michelin invisible. Claro que la habilidad de tu esposo es de primera, dijo ella, mientras yo me sentía como el protagonista de un drama culinario cómico. La miel es lo máximo. Quiero que me alimentes, añadió, acercando su diminuto rostro al mío con ojos de cachorro hambriento. No pude resistirme y la besé suavemente antes de tomar un pedazo de pata de pollo, quitarle el jugo sobrante y llevárselo a la boca como si estuviera alimentando a un pollito gigante. La boquita regordeta de Elena Rueda, llena de pollo, me hizo reír mientras limpiaba los bordes con un pañuelo. Eres una pequeña glotona. Y no, intentó protestar, pero la boca llena la delató. Es que me encantan tus patas de pollo, no que sea codiciosa. Bueno, mi culpa. Entonces, mi querida esposa, come otro pedazo. Entonces te perdonaré, cariño, ¿eh? Al ver las patas de pollo que le ofrecía, Elena Rueda esbozó una sonrisa encantadora. Así, entre mordiscos, eructos cómicos y risas, pasamos la tarde en un caos adorable y delicioso, donde la cocina era nuestro campo de batalla y el amor el ingrediente secreto de cada plato. Por la noche, después de tender la cama como un maestro de origami experto en sábanas, me lancé al colchón con la satisfacción de un hombre que acaba de conquistar el mundo, o al menos su propio sofá. Elena Rueda, con su barriga de 5 meses, se acomodó a mi lado como si quisiera aplastarme suavemente, y probablemente lo habría hecho si no fuera por su embarazo. Oye, Carlos, seremos felices para siempre, ¿verdad?, preguntó abrazándome del brazo como si fuera un peluche gigante. Claro que sí, respondí con toda la seguridad de un héroe de comedia romántica. En esta vida, en la siguiente y en la siguiente. Incluso en la próxima reencarnación como pingüinos emperador, seremos felices. Elena Rueda entrecerró los ojos, sonriendo como si estuviera a punto de flotar de alegría. Es tan bueno tener a Al, murmuró, medio dormida, medio soñando con fideos instantáneos, pollos al limón y campos de repollo que bailan. Mientras ambos nos acomodábamos bajo las mantas, recuerdo que su mente viajó al accidente de coche que había sido el inicio de todo este desastre, de toda esta felicidad. Y yo, con la barriga ligeramente aplastada por su abrazo, no pude evitar pensar que, a veces, la vida era como un drama mal doblado, caótica, absurda y absolutamente adorable. Meses después, la villa se había convertido en un pequeño reino de caos adorable. Elena caminaba con su barriga cada vez más redonda como si fuera la emperatriz de todo el huerto, dando órdenes con un cucharón en la mano, aunque en realidad no la dejábamos acercarse demasiado a la cocina. Yo, mientras tanto, me encargaba de que los repollos no se rebelaran bajo el mando de mi padre, que se había autonombrado capitán del huerto. La verdadera sorpresa llegó cuando mis padres, que vivían en el campo, decidieron mudarse cerca de nosotros. Carlos. ¿De verdad les construiste una casa completa al lado de la nuestra?, preguntó Elena, con los ojos abiertos como platos. Claro, amor. Es la estrategia perfecta, tengo refuerzos para cuidar a los repollos y de paso nos ayudan con el bebé. El día que mis padres llegaron, yo estaba convencido de que la villa explotaría en una mezcla de generaciones, consejos absurdos y comida casera. Apenas vieron a Elena, mi madre la abrazó tan fuerte que casi la dejó sin aire. ¡Ay, mi nuera preciosa!
Mira esa barriga. Ese nieto va a ser la gloria de la familia. Mamá, cuidado, que la vas a desarmar, dije, intentando separar ese abrazo que parecía un pulpo cariñoso. Mi padre, en cambio, se plantó con las manos detrás de la espalda, como general en inspección, así que tú eres Elena, la mujer que consiguió que este inútil se asentara. Te felicito, hija, eres un milagro andante. Gracias, supongo, respondió Elena, sonrojada, pero con una sonrisa divertida. La convivencia fue, como era de esperar, una comedia constante. Mi madre invadió la cocina desde el primer día, preparando guisos gigantes como si fuéramos a alimentar a un ejército. Elena, que no podía cocinar por su embarazo, se convirtió en la directora creativa, lanzaba recetas imposibles desde la silla, con un tono tan mandón que parecía una chef con corona. Carlos, dile a tu madre que yo soy la chef principal aquí, aunque esté de descanso por maternidad, me decía Elena entre risas. Carlos, dile a Elena que en esta cocina la reina soy yo y mi sazón no tiene rival, respondía mi madre, con la cuchara en alto como si fuera un cetro. Y yo, atrapado entre ambas, solo atinaba a probarlo todo y fingir diplomacia, hasta que el picante o algún experimento fallido me hacían llorar de verdad. Mientras tanto, mi padre seguía feliz en el huerto, gritando cosas como, «Soldado repollo, firme ahí. Esa lechuga necesita disciplina». Esa noche, después de tanto alboroto, Elena se recostó a mi lado y suspiró, «¿Sabes algo, Carlos? Creo que esta villa es el lugar más loco y feliz del mundo». Yo la abracé y asentí. Claro que lo es. Ahora somos un equipo invencible, tú, yo, el bebé, los repollos, y mis padres. Y así, entre amor, caos familiar y una villa que parecía sacada de una comedia, entendí que la felicidad no era silenciosa ni perfecta, era ruidosa, exagerada y deliciosa.